Bienvenidos a El Mensaje de la Semana, traído a ustedes por Comunión de Vida. Comunión de Vida es la iglesia hispana de Life Fellowship, localizados en Cornelius, Carolina del Norte. Visite nuestro sitio en el internet www.comuniondevida.org para información de nuestros horarios y servicios. Si fueran tan amables, abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y la oración para mí es: Señor, háblame en el día de hoy y que tu Santo Espíritu me muestre. Abramos nuestros corazones a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en el día de hoy. El tema que queremos tratar es edificados sobre el Evangelio. Ese es el título del mensaje de hoy. Edificados sobre el Evangelio. En los pasados mensajes de esta serie del libro de los Hechos, la serie Orígenes, habíamos hablado de una experiencia sobrenatural como una visitación del Espíritu Santo. Y esa visitación del Espíritu Santo, mis amados, ocurre decíamos la última vez que ocurre desde el mismo momento de la salvación. Desde el mismo momento de la salvación, cuando tú recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador en tu vida, el Espíritu Santo hace su lugar de morada en tu vida. Tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Antes de que Jesús viniera a tu vida, vivíamos todos en tinieblas. Y vino Jesús, vino la palabra del glorioso Evangelio y tocó nuestro ser, alumbró nuestro ser, expuso nuestra necesidad, nuestra condición de que somos pecadores, de que estamos cortos de la marca. Y entonces el Espíritu Santo, vivificando esa palabra del Evangelio, tomó nuestra vida y nos conllevó al arrepentimiento. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿la salvación nuestra es obra mía o es obra del Espíritu Santo de Dios? Vivificando la palabra. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer entonces. La respuesta es: si el hombre por naturaleza está muerto en sus delitos y pecados, está en las tinieblas, el hombre por iniciativa propia no puede buscar lo de Dios. No quiere, primero. Ese querer no existe, porque nuestra condición es rebelde. Es rebelde contra todo lo que es de Dios. Estamos separados de Dios. Entonces, ¿qué obra? ¿Qué es lo que tiene que operar en nosotros? Es la obra del Espíritu Santo. Vivificando esa palabra. Cuando la palabra llega a nuestras vidas y toca nuestro ser, sí, nos toca y nos conmueve. Y llega un momento en que nos damos cuenta: Señor, yo he estado luchando toda mi vida con este pecado específico, o con este otro pecado, o contra la ansiedad, o contra la pornografía, el alcohol, o yo he hecho un Dios de mí mismo o de mí misma. Nos damos cuenta que por más que nosotros tratemos por nuestro propio esfuerzo, no podemos. El Espíritu Santo es quien nos lleva a ese convencimiento. El Espíritu Santo es el que obra en nosotros. Cuando eso ocurre, ahí es donde viene ese arrepentimiento. Muchas veces pensamos el arrepentimiento tiene que ver con el lamentarnos, el cargo de conciencia por algo malo que yo hice. Ay, si yo lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero el arrepentimiento al cual Dios nos llama es algo mucho más que acciones. Es arrepentimiento de nuestra condición. Es una renuncia a la pasada manera de vivir y una rendición hacia una vida ya centrada en Cristo Jesús. Eso solamente es posible porque el Espíritu Santo ha hecho esa obra en nosotros. Es imposible que lo hagamos por iniciativa propia. Y ustedes pensarán: ¿pero qué tal el bautismo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo también mora en una vida, en una vasija, donde por medio de la palabra está transformando. Y cuando nosotros estamos siendo transformados, el Espíritu Santo toma más libertad para obrar en cada una de nuestras vidas.
Entonces llega un momento dado en que el Espíritu Santo nos sobrecoge de tal manera que ocurre lo que se llama el empoderamiento del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en cada una de nuestras vidas. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta a través de nuestras vidas, estamos conscientes de que el Espíritu Santo ha estado obrando por medio de la palabra, revelándonos la palabra que está apuntando hacia Cristo. El Espíritu Santo que mora en nosotros está constantemente recordándonos la palabra del Evangelio por el cual nosotros fuimos salvos, y esa misma palabra del Evangelio está siendo amplificada en revelación y nos está sobrecogiendo y se está apoderando de nosotros, nos está acaparando nosotros, nos está cautivando de tal manera que nosotros crea en nosotros un hambre y sed por más de lo de Dios, y el Espíritu Santo entonces empieza a orar, y el Espíritu Santo empieza a obrar libremente, y empezamos a experimentar manifestación del Espíritu Santo, de los dones, el empoderamiento en la palabra, el hablar con denuedo la palabra, el hablar sin temor la palabra, el poder hablar claramente la palabra de Dios. Eso es obra del Espíritu Santo. El empoderamiento del Espíritu Santo manifestándose a través de ti. Y eso fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Recordemos que en el día de Pentecostés, esos discípulos que estaban unánimes juntos, orando, en expectativa, ellos anduvieron con Jesús. Ellos fueron testigos de los milagros de Jesús. Ellos recibieron las enseñanzas de Jesús. Incluso hubo un momento dado que hubo reconocimiento que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esos discípulos que le siguieron. Pero esos mismos discípulos, cuando Jesús vino resucitado, recordemos que la mentalidad de ellos era: ¿restaurarás en este tiempo a Israel? Recuerda que tratamos eso hace unas semanas atrás. En la mentalidad de ellos estaba la parte política de la nación de Israel. Y Jesús cambió el paradigma. De momento, no os toca a vosotros saber las sazones, los tiempos, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga. Todo esto ocurrió por causa del Evangelio. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, comenzando del versículo 29 al versículo 42. Y dice así: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y a su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Jesús vino en pos de las almas perdidas para salvación. Jesús les atrajo a Él mismo. El mensaje que aquí en Comunión de Vida tenemos que proclamar, y que no solamente aquí en Comunión de Vida, que la iglesia tiene que proclamar, es el mismo mensaje de Pentecostés. Jesús te ama. Jesús murió por ti y por tus pecados, y Él te salva. Y Él quiere salvarte. Esa es la comisión que la iglesia ha sido llamada. El resto es obra del Espíritu Santo. Porque yo no puedo controlar el resultado, pero sí puedo controlar la obediencia, mi obediencia y mi respuesta al Señor, de proclamar la gran convicción. Podemos tener buenas obras en la iglesia, podemos estar envueltos, tenemos las mejores intenciones, pero yo les puedo decir una cosa: sin Cristo Jesús, sin su obra redentora, es inútil. Y era importante porque en ese empoderamiento del Espíritu Santo la iglesia iba a ser enviada al mensaje del Evangelio. Cuando vemos aquí los milagros, la promesa de visitación, cómo ocurrió, por qué ocurrió, tenemos que tener conciencia de que hay propósito en el diseño de Dios. Él causa y nos lleva a conocerle a Él. Y no es en vano y no es por accidente. Tú no estás aquí por accidente. Tú no has venido a Cristo Jesús, no has escuchado la palabra del Evangelio por pura coincidencia. Es porque Dios tiene un plan. Y hay una esperanza en medio de la situación donde tú te encuentras. Hay una esperanza para ti en medio de la confusión, del dolor o de la desesperación o de la ansiedad. Y yo lo único que te quiero decir es que el mensaje es el mismo. Jesús te ama y tiene un plan para ti, no importa tus circunstancias. Este caos que hay en el mundo es solamente temporal. El tema del arrepentimiento, que es lo que decía, se toma en el contexto de la vida actual desde un punto de vista legalista. Tengo que seguir unas reglas. O puedo, desde un punto de vista universalista, no importa las reglas y no importa, después de todo, y no importa lo que tú creas, porque después de todo, desde el punto de vista universalista, todos vamos a ser salvos. No importa lo que tú creas. O desde el punto de vista humanista, Dios no existe. Y si existe, yo no lo sé. Por lo tanto, a mí no me importa. Y por lo tanto, si existe, es un Dios irrelevante. Y entonces en momentos así que nosotros tenemos que con esa fortaleza, nosotros pararnos y proclamar en el poder del Espíritu Santo lo que nosotros hemos creído, porque es la verdad y hay solamente una verdad. La verdad es una, de que el pecado es una antítesis de lo que Dios es en su propia esencia, de que el pecado no es solamente las cosas buenas o malas que yo he hecho o las cosas malas que yo he hecho contra lo bueno. Es sencillamente el pecado está opuesto a lo que es Dios en su persona. Y por eso hay que arrepentirnos. De que el pecado, por consiguiente, nos separa de Dios. Y por lo tanto, ofende a Dios y ofende al punto de que por el pecado, Él envió a su Hijo. Él tomó forma humana en el Hijo. Entonces requiere un arrepentimiento. Vemos aquí que este primer sermón que se predicó en el día de Pentecostés fue el primer sermón que se predicó bajo el poder del Espíritu Santo. Y esa es la observación que tenemos que hacer aquí. Que no fue un mensaje más. Fue un sermón predicado bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Qué fue la respuesta que hubo? Dice que se compungieron de corazón. Les decía que cuando nosotros escuchamos la palabra del Evangelio, el Espíritu Santo
opera vivificando esa palabra y causa en nosotros una tristeza porque nos damos cuenta que estamos necesitados. Podemos identificarnos con eso. Y en ese día de Pentecostés, lo primero que ocurrió cuando ellos escucharon el mensaje del Evangelio es que se compungieron de corazón. Hubo esa tristeza. Y Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? Y Pedro, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos, es lo primero, arrepentíos. Dejad cambio de dirección, cambio de vida. Tú estás caminando en esta manera y tú en tus propios términos, en esta dirección, y arrepentido es cambiar de dirección, un 180 en dirección opuesta, porque por el camino por donde vas te va a llevar hacia la muerte. Arrepentíos. El Espíritu Santo te dice, arrepiéntete, cambia de dirección, ve en pos de Jesús. El mensaje de la semana fue traído por Comunión de Vida. Comunión de Vida es la iglesia hispana de Life Fellowship, localizada en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Conéctate con nosotros a nuestros canales de Comunión de Vida en YouTube y iTunes o en las redes sociales en Facebook y en Twitter. También nos puedes visitar a nuestro sitio en la internet www.comuniondevida.org para información de nuestros horarios y servicios. Les esperamos en nuestra siguiente edición de El Mensaje de la Semana.